Quisiera invitarles a que vayamos al libro sagrado, al Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. En ese capítulo 4, los versos 35 al 41, vamos a leer. Dice la palabra de Dios así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y también con él otras barcas. Pero se levantó una grande tempestad y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús había estado enseñando a orillas del mar de Galilea, que se conoce también como el mar de Tiberíades. En realidad no es un mar, es un lago. Y ese lago no es muy grande, tiene solamente 13 millas de largo, son unos 21 kilómetros, por unas 12 millas de ancho, en otras palabras, unos 12 kilómetros, y en la parte más profunda, este lago tiene 48 metros de profundidad. Está a unos 260 metros bajo el nivel del mar. Es un lugar muy caliente. He tenido el privilegio a través de los años y por mi responsabilidad de estar varias veces en Israel, tener inclusive campañas de evangelismo, bautizar en el río Jordán, y conozco muy bien esa área. He tenido el privilegio de hacer la travesía en el mar de Galilea en una embarcación, recordar esos momentos maravillosos que el Evangelio registra y poder imaginarme aquellos instantes que vivieron los discípulos en más de una ocasión, porque este es solamente un incidente de algunos que sucedieron allí en el mar de Galilea. Había venido mucha gente a escuchar al maestro. Tanta gente que el Señor Jesús tuvo que pedirle a sus discípulos que le permitieran entrar en una embarcación, y desde la embarcación estaba predicando. Los días anteriores habían estado más o menos en el mismo tenor. Si ustedes van al capítulo 3, y no vamos a detenernos ahí, pero solamente como referencia, vamos a encontrar que Jesús, el verso 7 en adelante, por ejemplo, una gran multitud le siguió de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas él hacía. Vinieron muchos, y entonces tenían la barca lista para que el gentío que le asediaba no le oprimiera. Inclusive era tanto la multitud de gente que venían y caían sobre él, y reprendía a los malos espíritus, sanaba a los enfermos. Ahora, cuando estamos en el capítulo 4, estamos hablando de una situación similar a la del capítulo 3. Son dos momentos distintos, pero los días eran llenos de profunda actividad. Y en esas circunstancias, el Señor Jesús terminó el día agotado, porque Él era un ser humano como nosotros, que también se cansaba, que también tenía hambre, que también enfrentaba desafíos. Y llegó el momento cuando el Señor Jesús decidió retirarse. Era ya tarde. Todo el día había sido un día lleno de muchas actividades,
había muchas bendiciones derramadas sobre la gente. Ese mismo capítulo 4 nos dice, nos informa que el Señor Jesús había estado enseñándoles, y específicamente nos menciona que cuando les hablaba del reino de Dios, lo ilustraba a través de parábolas, porque menciona en ese capítulo 4, antes de llegar al momento cuando se embarca, nos menciona 4 parábolas, ese capítulo. La primera parábola es la parábola del sembrador, en donde el Señor Jesús les ilustraba la manera como su palabra iba cayendo en tierra diferente, en seres humanos que reaccionaban diferente. También nos habla en ese capítulo de la luz que se pone sobre el candelero. Después de ello nos presenta el crecimiento de la semilla, la parábola del crecimiento de la semilla, y por último nos habla de la semilla de mostaza. Así que todo el día había sido encaminado no solamente a la sanidad física, emocional y espiritual de aquellos que le escuchaban, sino que dentro de sus enseñanzas estaba muy claro cómo él iba llegando al corazón de la gente para que entendieran la naturaleza de su reino. Ahora lo vemos yendo en la embarcación con sus discípulos, y nos informa la Escritura, verso número 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Quisiera detenerme un momento para pensar o meditar un poco en esa frase, cuando llegó la noche. La noche es asociada generalmente con el descanso, el reposo, la restauración de las energías, y si tuviéramos a un médico y le pidiéramos que nos explicara la importancia del descanso, especialmente en la noche, estoy seguro que nos daría una cátedra y nos invitaría a ser cuidadosos como nosotros en nuestros hábitos nos manejamos, enfatizando que las mejores horas para el descanso son las primeras horas de la noche, sobre todo de las 10 de la noche en adelante. Cuanto más temprano nos acostemos es mejor, y cuanto más tarde es peor. Nosotros tenemos diferentes hábitos, pero estoy seguro que cualquier médico nos hablaría de la fisiología del sueño, del descanso. O sea, ¿qué pasa con nuestro organismo cuando estamos durmiendo? Y nos insistiría en el hecho de que cuanto más temprano nos acostemos, es mucho mejor. Y cuanto más tarde, pues es más el problema que traemos a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. La noche está asociada entonces con el descanso, pero también hay otras cosas que suceden durante la noche. Ustedes saben que por alguna razón, en la noche es cuando los dolores, cuando las enfermedades o se presentan o se acentúan, por alguna razón que también podrían tal vez explicarnos los médicos. Es el tiempo cuando nuestro organismo se relaja totalmente, o más bien en la mayoría de los casos, todo depende cómo sean nuestros hábitos de vida, y por alguna razón vienen esas situaciones de sorpresa con alguna enfermedad repentina o con algún dolor que se agudiza. Yo recuerdo hace unos años atrás estaba predicando en una de nuestras iglesias en Portland, Oregon, y recuerdo una noche, después de haber terminado las reuniones, ir al hotel para dormir, y por ahí en la madrugada, tal vez sería las 2 o 3 de la madrugada, de pronto desperté en medio de una situación desesperante. Sentía que el mundo me daba vuelta. Y pensé lo peor, mi esposa estaba conmigo, llamamos al hotel, al front desk, y pues llamaron al 911, vinieron, me llevaron
los de emergencia, a un hospital cercano. Me hicieron toda clase de estudios. Estuvimos un buen tiempo allí, en estudio y observación, para que al final de cuentas descubrieran que lo que tenía era vértigo. Usted sabe lo que es eso, ¿no? Bueno, quizá algunos han tenido lo que es el vértigo, una falla en el oído medio, cuando se pierde el equilibrio y parece que el mundo le da vuelta, no puede uno controlarse, los ojos como si estuvieran girando. Y era todo lo que pasó. El vértigo me dio más fuerte cuando me llegó la cuenta del hospital. Eso sí que fue un súper vértigo. Pero uno nunca sabe a lo que está expuesto. La noche también está asociada, las tinieblas, con el mal. Ustedes saben que durante la noche los ladrones aprovechan mayormente para hacer sus fechorías. También en la noche los centros de vicio están en su máximo trabajo, ajetreo. En fin, la noche es un símbolo de cosas malas y también de cosas buenas por el descanso que necesitamos los seres humanos. El contraste es la luz. El Señor nos invita para que nosotros seamos la luz del mundo, que andemos como de día. En fin, hay un contraste entre estas dos situaciones de la noche y el día. Era de noche cuando ellos estaban yendo en la embarcación. Los que este fin de semana habrán de graduarse, por la gracia de Dios, estarán enfrentando un mundo de tinieblas, un conflicto entre la luz de Dios y entre las tinieblas del enemigo. El gran conflicto en su apogeo máximo en este último tiempo, y el Señor los ha llamado y nos ha llamado a todos nosotros para que aún en medio de la tormenta que parece acabar con la humanidad, en medio de todo esto, aprendamos a depender totalmente de Jesús nuestro Señor. Encontramos al Señor Jesús entonces en la embarcación, y el verso 37 nos dice que se levanta una grande tormenta, una grande tempestad, que echaba las olas en la barca y que estaba a punto de hundirse. Cuando la tormenta azotaba, los discípulos no estaban al principio tan preocupados, porque entre ellos había por lo menos 4 de ellos que habían crecido en ese mar. Conocían perfectamente lo que pasaba, habían sido pescadores, habían enfrentado muchas veces las tormentas que ahí se forman repentinas, estaban bien a tono o estaban bien alertas todo el tiempo, sabían cómo reaccionar, sabían cómo salir de las emergencias. Y así que una tormenta más no significaba mayor riesgo para ellos porque lo podían manejar, pero a medida que pasaba el tiempo, esa tormenta parecía ser tan diferente a todas las demás. Y ahí tenemos a los pescadores expertos luchando para evitar ser anegados, pero una y otra vez se dieron cuenta que iba a ser imposible. Llegó el momento cuando estaban desesperados. Habían puesto en práctica los recursos que ellos conocían. La experiencia, sin embargo, que tenían en el mar no les sirvió absolutamente de nada. Porque llegó un momento cuando desesperados se acordaron que en la embarcación estaba Jesús. Y en ese instante que se recuerdan, cuando todos sus intentos habían fracasado, entonces empezaron a gritar. Aquí la palabra del Señor nos dice que los discípulos le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pareciera una conversación común, pero no. Fue un momento dramático, entre gritos, la tempestad rugía, los relámpagos se cruzaban, las olas parecía que se tragaban la embarcación, y en ese momento de tremendo peligro, el Espíritu de Profecía nos dice, el deseado de todas las gentes, que en ese instante de desesperación, cuando sintieron que no había nada más que hacer,
se acordaron que Jesús estaba en la misma embarcación. Y aquí hay una lección para nosotros también. Es muy fácil como seres humanos el confiar en las capacidades y habilidades que Dios nos ha dado. Es muy fácil confiar en la experiencia que hemos adquirido a través del tiempo y olvidarnos que mientras avanzamos por esta vida en nuestra embarcación que nos conduce al reino de los cielos, podemos ser tragados por las tormentas que el enemigo lanza sobre todo ser humano y especialmente sobre aquellos que tratamos de seguir al Señor. Ahí estaban ellos desesperados y empezaron a gritar cuando se acordaron del maestro, pero era tan fuerte la tormenta, el rugido del viento y de las olas, que aunque gritaban, maestro, maestro, ¿dónde estás, maestro? Que perecemos, no había respuesta, porque no podían verlo, ni él podía oírlos. Pero miren qué contraste, mientras que los discípulos estaban desesperados, a punto de morir, el maestro estaba en la popa. ¿Cuál es la popa de un barco? Es la parte de atrás. La proa es la parte de adelante, la popa es la parte de atrás. Y noten, las circunstancias eran las mismas. Las olas que anegaban el frente, anegaban atrás, anegaban por todos lados, la tormenta no respetaba ninguna sección de la embarcación. Los discípulos estaban empapados, estaban en una situación de muerte prácticamente, y mientras ellos estaban angustiados y desesperados, pensando que ya iban a morir, el contraste era con Jesús, que estaba en la popa durmiendo. Qué tremendo eso, durmiendo. Seguramente Jesús estaba tan empapado con el agua como lo estaban sus discípulos. Las olas golpeaban también esa parte y sin embargo nada despertaba a nuestro Señor Jesús. Estaba profundamente dormido. Y ustedes saben que hay momentos en la vida de nosotros los seres humanos en que podemos dormir tan profundamente que hasta pareciera que estamos en un estado cataléptico, o sea, como si la persona estuviera muerta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, porque Jesús era tan humano como nosotros, y Él estaba agotado, físicamente agotado. Pero hace algunos años atrás, mientras un servidor era pastor de la universidad, de la iglesia de la Universidad de Montemorelos, y al mismo tiempo maestro para algunas clases de medicina y de teología, recuerdo que en ese tiempo, llegó el tiempo de vacaciones, nos fuimos mi familia y un servidor a la costa del Pacífico de México, y el rector de la universidad, viendo el calendario de actividades, de compromisos, me dijo, en tal fecha, en el mes de enero, tenemos una junta muy importante, es una junta de gobierno, y yo necesito que estés en esa junta. Sacamos las cuentas y era exactamente cuando estaba terminando mis vacaciones, así que yo le dije, no se preocupe, profesor, voy a estar ahí con la ayuda de Dios. Así que estábamos de vacaciones, llegó el día de regreso, la junta esa tan importante era el lunes, y el domingo a las 7 de la mañana estábamos saliendo, manejando por supuesto un servidor, con mi familia, del lado del norte de Sinaloa. En ese tiempo las carreteras no estaban tan bien como las tenemos ahora, bueno, al menos pienso así, que ahora están mejor. Y la sierra de Durango no estaba en las condiciones que hoy, porque me dicen que hoy hay una supercarretera ahí en esa sierra, y lo que antes se hacían 8 o 9 horas para cruzar la sierra, ahora me dicen que se hacen 3. Total, salimos a las 7 de la mañana del domingo, la cita era el lunes a las 10 de la mañana. Manejé y cometí un gravísimo error de lanzarme sin descansar, manejando 24 horas, sin parar, sino solamente para echar gasolina, y no había nadie que me ayudara a manejar, mis hijos eran pequeños, mi esposa no se atrevía a manejar en carretera, así que viajando a la mejor velocidad posible, llegamos justo a nuestra casa en la Universidad de Montemorelos,
a las 7 de la mañana del lunes, a las 10 era la junta. 24 horas después. Apenas entramos a la parte de atrás de la casa, le dije a mi esposa y a los hijos, encárguense de bajar las cosas, yo voy a dormir un par de horas, me despiertas dentro de 2 horas, 1 hora antes del compromiso. Así que caí en la cama, pasó el tiempo y de pronto sentí que me movían y que me decían, papi, levántate. Y me levanté. Y entonces reaccioné y dije, la junta, la junta. Y mi esposa se rió y me dijo, ¿qué crees? ¿Qué día crees que es hoy? Yo le dije, lunes. Me dijo, no, hoy es martes. ¿Cómo? Y la junta de las 10 de la mañana fue ayer. ¿Pero cómo? No puede ser. ¿Pero por qué no me despertaste? Te movimos, te echamos agua, te gritamos. Nunca despertaste. La verdad, yo nunca me di cuenta. Estaba en un estado casi cataléptico. Nunca desperté. El cuerpo había dicho hasta aquí, no más. Jesucristo era un ser humano como nosotros. Y yo no voy a decir que Jesucristo no podía haber hecho un milagro para que a él no le pasara nada, o que el agua no llegara donde él estaba, que la parte donde él estaba seca. Pudo haberlo hecho, por supuesto, pero no creo que lo haya hecho. Él estaba profundamente dormido y, por supuesto, como hijo de Dios y como Dios mismo, no le podía pasar nada. Los discípulos, desesperados, de pronto, gritando al maestro, hay un relámpago y en medio de la negrura de la noche y el rugido de las olas, de pronto ven con ese relámpago que Jesús estaba durmiendo en la popa. Y van y entonces le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús entonces se pone de pie, reprende al viento, se hace una grande bonanza y todo cambia. Y entonces ellos se quedan sorprendidos y se preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Todavía no sabían quién era él. Es increíble cómo podían a esas alturas, habiendo visto los milagros de Jesús, habiendo estado con él cuando echaba fuera demonios, todavía no sabían quién era Jesús. Y mis amados amigos y hermanos, el Señor Jesús los reprende y les dice, ¿por qué estáis atemorizados? ¿Que no tenéis fe? Y miren que la pregunta de Jesús pareciera una pregunta inadecuada, una pregunta que no tiene sentido. ¿Cómo se le ocurre a Jesús decirles o preguntarles que no tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Si están pasando por una circunstancia como esa y no tienen fe. Jesucristo nuestro Señor conoce perfectamente nuestra naturaleza y quiere, al igual que quería con sus discípulos, enseñarles de qué manera el ser humano que no tiene la capacidad de resolver problemas, que llega un momento cuando llegamos al límite, al punto donde no hay solución, cómo Él puede darnos paz en medio de la tormenta y podemos cruzar el mar embravecido de las pruebas, a veces del rechazo, de la burla, del desprecio, o de los problemas de enfermedad, o de cualquier índole, o las mismas tentaciones que parece que nos quieren tragar y hundir. En medio de todo eso, Él nos quiere enseñar a no temer, a tener fe. ¿Cómo es posible eso? Cuando les dice que no tenéis fe, ¿significa eso? ¿O por qué estás amedrentados? ¿Significa eso que nosotros como cristianos no estamos expuestos al peligro? ¿No estamos
en una situación de riesgo en cuanto a nuestra actitud en la vida? Por supuesto que sí. Los cristianos no pertenecemos a una élite especial. No somos la fuerza Delta o algún otro nombre que se le da a fuerzas especiales de Estados Unidos o de otras naciones que están bien entrenados para la guerra y para enfrentar todo tipo de circunstancias, como ese grupo que fueron a buscar a ese famoso que fue el encargado de la destrucción de las torres, o el cerebro más bien de las Torres Gemelas de Nueva York. Nosotros no pertenecemos a un grupo especial, que no estamos expuestos a los peligros y a los problemas de esta vida. El Señor nunca ha prometido a ninguno de nosotros que no pasará por el sufrimiento, por los desafíos de la enfermedad y por la muerte. Eso nunca prometió Dios. El Señor nos ha prometido que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, ¿qué cosa? No temeremos. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Eso sí nos prometió. Pero es posible que aun cuando nosotros hemos aceptado a Jesús y hemos invitado a Jesús para que venga a la embarcación de nuestra vida, mientras vamos por esta vida, nuestra embarcación azotada por el viento del mal y de las desgracias, es posible que nos olvidemos como se olvidaron los discípulos, que en su embarcación estaba Jesús. El Señor, cuando dice, ¿por qué estáis atemorizados?, no es que Él no se dé cuenta que la naturaleza humana, en forma, ¿cómo decimos la palabra?, en forma natural, es el miedo, el temor es inherente a la naturaleza humana. Pero cuando el Señor habla de no tener temor, está hablando de algo que es posible cuando aceptamos que para nosotros el vivir es Cristo y que la muerte es ganancia. En la vida de los apóstoles, de los siervos de Dios, podemos encontrar que aunque pasaron por pruebas difíciles, en medio de la adversidad, enfrentaron las tempestades y tormentas de una manera que nos muestra que en ellos sí había fe y que no había temor. ¿Se acuerdan del apóstol San Pablo con su compañero Silas en la cárcel de Filipo? ¿Se recuerdan cómo estaban sus pies y sus manos en el cepo? ¿Y qué es el cepo? Alguien podrá decir cepa, pero el cepo era un instrumento de tortura en donde se inmovilizaban las manos y los pies. Incluso se ponían aún en la cabeza, había un hueco, usaban de madera, usaban de fierro, y entonces de esa forma inmovilizaban a la persona. Además de que tenían las cadenas en sus pies, y estaban en lo más profundo de la cárcel, y en esas circunstancias, en un lugar nauseabundo, en un ambiente terrible donde se escuchaban solamente quejidos y llantos, dolor, maldiciones de la gente que ponían allí. A la medianoche nos dice el capítulo 16 de Hechos, que en lugar de maldiciones, en lugar de quejarse, en lugar de tener una actitud negativa, lo que salía de ese lugar, que tenía asombrados a los demás presos, era alabanzas a Dios y oraciones a nuestro Dios. ¿Cómo es posible que en medio de una situación como esa, cuando todo es adverso y cuando podría el apóstol y su compañero quejarse con Dios, Señor, hemos venido aquí para predicar tu palabra, tú nos has mandado con este mensaje maravilloso y así nos pagas? ¿Por qué permites que nos traten como nos están tratando? Nos están tratando como los peores criminales. Pero en lugar de eso, la actitud de ellos era diferente. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían miedo? ¿Por qué cantaban? ¿Por qué oraban? ¿Por qué alababan a Dios en las peores circunstancias? Porque había un poder en ellos que solamente es el resultado del conocimiento de Cristo Jesús y el diario caminar con Él. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, cuando llegamos a conocerlo y cuando sabemos que en la embarcación de nuestra existencia va Jesús a nuestro lado y Él es lo importante, lo más importante de nuestra vida, no temeremos mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, ¿me qué? Me infundirán aliento, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ustedes saben ese Salmo 23.
Isaías 41:10, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está el poder de Dios. Cuando Jesucristo dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No está hablando de algo que no sea posible para los seres humanos. Es posible en la medida que le permitimos encarnarse en nuestro corazón, ser parte de nuestra vida, y de esa manera podemos enfrentar los desafíos y las tormentas de una manera distinta a como humanamente nosotros podemos enfrentarla. Noten en ese momento dramático en la vida de los apóstoles, expertos pescadores, desesperados, pidiéndole ayuda a un experto carpintero que no sabía nada aparentemente del mar y que había pasado sus primeros años de vida en la carpintería trabajando con madera. Pero aquí el asunto es que ese carpintero no era un carpintero común, es el Hijo de Dios, es Jesucristo, es Dios mismo en la carne, es Emmanuel, que ha prometido que si le damos el lugar primero y último en nuestra vida, no tenemos nada que temer, porque Él está al control de nuestra nave. Y hermanos graduandos, tú tienes un llamado de Dios para servirle mejor que antes, porque ahora tienes un mayor conocimiento, un poco más de entrenamiento, y todo lo que nosotros podamos adquirir es únicamente con el propósito de cumplir la misión que nos ha sido asignada. ¿Cómo podemos mantenernos de tal forma conectados con Jesús que no temamos y tengamos fe? Cuando era más joven de lo que soy ahora, resulta que tenía la novia más linda de mi pueblo. Y no estoy exagerando, así era. Pero resulta que yo me tuve que ir a estudiar a la universidad y ella no pudo ir. Tuvo que quedarse y por 4 años, a más de 1,500 kilómetros de distancia, y en ese tiempo no había internet, ni celulares, ni WhatsApp, ni todo lo que hay ahora, Messenger y Skype, etcétera, etcétera. No había nada de eso. Lo único que había era teléfono y teléfonos que estaban siempre fijos y que salían muy caros. Solamente la gente que tenía recursos económicos podía usarlo. Llamadas de larga distancia eran prohibitivas para nosotros los pobres. Y lo único que teníamos acceso era una cartita, que más que carta era una epístola. Y también telegramas, pero los telegramas tenían solamente espacio para, ¿cuántas palabras? Ya ni recuerdo si eran 5 o 7 palabras por el precio mínimo. Podíamos escribir lo que quisiéramos, pero cada palabra tenía un precio. Así que hicimos un plan y nos propusimos que a pesar de la distancia íbamos a mantener nuestro cariño, nuestro amor, íbamos a comunicarnos. Y ella se sentaba todos los domingos ahí en su casa, en Ciudad Obregón, Sonora, a escribir una epístola. Y el mismo domingo yo estaba sentado allá cerca del Golfo de México, escribiendo otra epístola para ella. El lunes, bien temprano, ella iba al correo para depositar la carta, yo iba al correo para depositar la mía, y se cruzaban las cartas en el camino. Y el lunes, martes, yo estaba siempre atento y me dice ella que hacía lo mismo cuando llegaba el cartero para recibir esa epístola de amor. Así que cuando llegaba el miércoles, el jueves, a veces hasta se tardaba hasta el viernes, recibía la epístola de esa semana y recibía la suya, y yo me pasaba leyéndola una vez. ¿Creen ustedes que una vez? Eso era leerla una vez y otra vez y emocionarme leyendo lo que decía esa carta. Y él me dice que hacía lo mismo. Pasaron 4 años. 4 años escribiéndonos solo una vez por semana. Porque en vacaciones yo tenía no tenía la oportunidad de estar con ella porque tenía que salir a colportar para ganar los recursos para volver a estudiar.
Así que yo la veía una vez al año, en vacaciones de diciembre, y la veía pues por 2 semanas nada más. Y 4 años así, una carta por semana, 52 semanas al año, por 4, 208 cartas que ella tenía guardadas. Yo no sé dónde quedaron con tanta mudanza, pero todavía yo encontré alguna de esas cartas ahora que estábamos mudándonos del área de Washington, D.C. a Texas. Me encontré alguna de esas cartas y empecé a leer, y créanme que todavía me emocioné. Qué lindo leer esas cartas de amor. ¿Fácil? No, fue bien difícil, bien difícil. Hubo un momento, inclusive hubo un año, porque fueron 5 años que estuvimos lejos, hubo un año que finalmente, pues ella me acordó, ella tenía sus pretendientes por allá, y yo tenía mis pretendientes, porque no se crean, ¿verdad? Pero fue muy difícil. Sin embargo, después de 4 años, esas cartas alimentaron nuestro amor, nuestro cariño, hasta que un día ella fue a Montemorelos, y qué alegría estar los últimos 2 años juntos, preparándonos para servir al Señor. ¡Qué tremendo! Tremendo, esa emoción de estar cerca el uno del otro. Hoy han pasado 44 años de matrimonio, por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que mantuvo ese cariño, ese amor? ¿De qué manera fue posible? Hermanos, de la misma manera un día el Señor se fue. Y la distancia de la tierra al cielo, para nosotros los humanos, es enorme. Pero nuestro amado Jesús nos dejó una serie de cartas, no 208 cartas, sino un libro maravilloso, 66 libros. Y cada vez que gastamos tiempo para leer esas cartas de amor, cada vez que nos encontramos con Él cada mañana y leemos su palabra y convivimos juntos y durante el día caminamos juntos, porque no es solamente el tiempo de la devoción personal, sino como Enoc y como Elías, aprendemos a caminar cada instante con Cristo Jesús hasta el día que Él regrese. Porque un día nuestro amado volverá y nunca más habrá separación. Vivamos por fe, caminemos con el autor y el consumador de esa fe. Y ustedes, mis hermanos graduandos, que no sé dónde están, y quiero ver sus manos porque ¿dónde están? Ahora se fueron por varios lugares. Hermanos graduandos, si en alguna medida piensas que tendrás éxito en lo que Dios te llama a hacer, no será de otra manera, sino solo mientras leas las cartas de amor del Señor y te mantengas cada día con ese poder en tu alma que marcará tu existencia, y que aún en medio de las tormentas, aún en medio de la vorágine del mal, nadie te podrá vencer, porque Cristo está en tu embarcación. Amados hermanos, es igual para nosotros hoy también. Yo les invito para que no dejemos que pase un solo día, no solo de leer y meditar y orar, sino caminar, además de orar, de meditar, de estudiar, de caminar con Cristo Jesús, porque al momento que te olvidas que está en tu embarcación, entonces el temor y la desgracia vienen a tu vida y tu fe deja de existir. Que Jesucristo esté siempre en tu embarcación, pero que tú te des cuenta que va caminando a tu lado. Esa es mi oración y mi invitación en esta hora.
Es que se pongan de pie, por favor, porque tenemos la oración final. Amado Padre que estás en los cielos, pero que también estás con nosotros aquí en la tierra, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esas experiencias en la vida de los apóstoles, de tus seguidores del pasado, que nos ilustran la gran necesidad que nosotros tenemos hoy también, de estar conscientes de que tú estás en nuestra embarcación. Señor, un día te invitamos para que lo hicieras y te entregamos el control de nuestra vida, de nuestra embarcación. Perdónanos, oh Dios, si como los discípulos nos olvidamos a veces y estamos llenos de temor y de falta de fe. Ayúdanos para que eso no suceda más y que estemos conscientes cada día al momento de despertar que estamos, Señor, avanzando, pero tú estás a nuestro lado. Toma en tus manos a nuestros hermanos que gradúan, pero a cada uno de nosotros aquí, que hagamos de esto lo más importante en nuestra vida, lo primero y lo último, porque sólo así estaremos listos para la traslación y para cumplir con éxito la misión que nos has encomendado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.